Cordial saludo compañeros y tutor, mi nombre es Diana Lorena Papamija, pertenezco al grupo 67, código 100-410 del curso de cálculo de diferencia. Bueno, aquí vamos a desarrollar dos ejercicios, en los cuales yo escogí el enunciado 2 y el enunciado 5. El enunciado 2 nos dice que proponga desde su autoría una serie de datos y su respectiva gráfica, que describa la relación entre las dos variables, con una de ellas describiendo el tiempo en un término no menor a 3 años con valores mensuales de alguna situación aplicable a un contexto profesional. De acuerdo con lo propuesto, deberá identificar las variables dependiente y dependiente, valor máximo y mínimo del primer año, valor máximo y mínimo y rango y dominio de la función. Entonces, pues una de las propuestas que yo hice fue armar una tabla acá de los valores, con estudiantes matriculados en Ingeniería de Sistemas entre el año 2016, 2017 y 2018. Bueno, vamos a desarrollar el punto A. Acá en el punto A nos dice que hay que hallar las variables dependiente e independiente. Entonces la variable dependiente va a ser el número de estudiantes. Va a ser el número de estudiantes que está sobre el eje Y. Y acá independiente el tiempo que está sobre el eje X. Entonces, acá en la B nos dice que hay que hallar el valor máximo y mínimo del primer año. Entonces, el primer año va a ser el 2016. Entonces, como vemos en la gráfica, el valor máximo es hasta diciembre, o sea, hasta aquí va a ser 60. El valor mínimo va a ser 10. El valor máximo va a ser 60 y valor mínimo va a ser 10. Acá, el valor máximo y mínimo. Entonces, aquí no nos dice año, entonces esto es en general, en toda la gráfica, ¿cierto? Entonces, el valor máximo general, o sea, de todos los datos, va a ser 70 y el valor mínimo 10. Acá, el rango y dominio de la función. Como no tenemos una función, entonces el dominio va a ser valores de X y el rango va a ser valores de Y. Los valores de X son los meses y los meses acá son 3 años. Entonces, acá nos indica que va desde 0 hasta 36, que son el número de meses de los 3 años. Y acá desde Y va desde 10 hasta 70. Y así nos quedaría la solución. Bueno, ahora vamos a desarrollar el punto 5, ¿cierto? Entonces aquí en el punto 5 nos pide que dada las siguientes sucesiones calcular el enésimo término y calcular el término correspondiente a su edad. Aquí nos dice que hay que proponerlos sin una sucesión geométrica, calculando su término general y la suma de los 10 primeros términos. Entonces, lo que quiere decir una sucesión, que es el conjunto de números ordenados. Aquí tenemos un grupo de números ordenados, como podemos ver, 4, 7, 10, 13 y 16. Aquí podemos comprobar que los números van de en 3 en 3. Entonces, aquí como término principal, decimos que tenemos 3, ¿cierto? 3, vamos a agregar la n, entonces vamos a decir que 3 por 1 va a ser 3, para llegar a este vamos a sumar más 1 para que sea 4, ¿cierto? Entonces aquí vamos a decir que 3 por 2 va a ser 6, más 1 7, 3 por 3 9, más 1 10, 3 por 4 12, más 1 13, 3 por 5 15, más 1 16. Bueno, aquí concluimos que esta es nuestra término general de este conjunto de números ordenados. Entonces acá también nos pide calcular la suma de los 10 primeros números, perdón, de los 10 primeros términos. Como tenemos 5, nos faltan los otros 5 números para completar los 10
primeros términos. Entonces, aquí tenemos 16, ¿cierto? Entonces, 3 por 6 da 18, más 1 da 19. 3 por 7 da 21, más 1 22. 3 por 8 da 24, más 1 25. 3 por 9 da 27, más 1 da 28. 3 por 10 da 30, más 1 da 31. Y aquí tendremos los 10 primeros números. Acá también nos pide que la suma de estos 10 primeros. Entonces, para hallar la suma vamos a utilizar una formulita que tenemos por aquí, esta fórmula. Entonces, A significa que es el primer término, que es 4. El absoluto 2 nos pide que es el último número, nos indica que es el último número, 31. Sobre 10, la n sería 10, el número a calcular. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. Sería igual a 35, aquí 4 más 350 dividido 2, nos quedaría, dividiendo estos, nos quedaría 177, ¿cierto? Esto nos quedaría, esto sería la suma de los 10 primeros términos. Acá también nos pide el término correspondiente a su edad. Por ejemplo, si yo, entonces nos pide el término correspondiente a nuestra edad. Entonces, 3 por 24 da 72, más 1 daría 73. Y así quedaría la solución de nuestro problema del enunciado 5. De todas maneras, gracias por su atención y nos veremos en otra próxima oportunidad.